Y sin más dilación vamos con un reportaje sobre el hooliganismo, con la sesión de deporte La Afición. Así que DJ, ponme la música. Y sin más dilación, vamos allá. Bueno chicos, bienvenidos y nada, me callo porque empezáis a hablar ustedes. Buenas Víctor, bienvenidos una semana más a La Afición. En esta vamos a intentar, tratar de arrancar esto mejor que Carlos Sainz, entretenerte más que el curling, brillar más que los anillos de Kobe Bryant, tener más sincronización que Gemma Mengual, que te preguntes más Purkis que Mourinho, transmitirte información a modo de dejada, como las que hacía Arantxa Sánchez Vicario, y dejarte en silencio como si estuvieras en el campo frente a Raúl. Estaba comentando con mis compañeros que como siga haciendo esta introducción, en unas cuantas semanas no sé qué voy a hacer, pero bueno. Y si todavía no te ha quedado claro, será mejor que te quedes, te vienes, aquí arranca La Afición. Empezamos. El asesinato de Francisco Javier Romero Taboada, alias Jimmy, un hincha napolitano apuñalado en la pierna, la celebración de un partido de Champions League a puerta vacía, estos y demás actos que por desgracia podríamos enumerar, llevan a la siguiente pregunta. ¿Representan estos a los aficionados de Atlético de Madrid, Besiktas y Legia de Varsovia respectivamente? Sinceramente, una persona que acude cada fin de semana a ver a su equipo, llueva, truene o caiga un meteorito, se le debe considerar una parte importante en la animación de dicho club, pero solo por esto se les puede permitir que cometan actos violentos o que asocien la imagen de su club a una ideología política. A estas y más cuestiones vamos a intentar responder con este reportaje en el que nos centraremos en los ultras, o como prefieren llamarlos algunos directivos de esos clubes, los de la grada de animación. Para ello cuento, como siempre, con Miguel, Buenas. Con Águeda, hola, y con Pablo. ¿Qué tal? Pablo va a empezar a contarnos cómo y dónde surgió este fenómeno. Adelante. Sí, bueno, yo antes que nada quería comentar que toda la información que voy a proporcionar, ¿no? Está basada en el contenido, ¿no?, recopilado durante horas de la obra del mundo ultra del catalán Carles Viñas, que es un doctor en historia contemporánea, ¿no?, especializado que ha investigado y se ha especializado en las subculturas juveniles surgidas durante los años 80 en España, y que es una eminencia en el fenómeno de los skinheads y los grupos radicales en el fútbol. Bueno, a continuación voy a informarles sobre cuál fue la génesis, ¿no?, el desarrollo y las influencias del vandalismo y hooliganismo, con la ayuda de mis compañeros Miguel y Águeda. Y bueno, comenzamos. En Gran Bretaña el fútbol, antes que nada, adquiere un trasfondo político a partir del siglo XVIII. Ya por entonces se producen bastantes altercados, aunque no es hasta finales del siglo XIX cuando tienen lugar una serie de incidentes violentos con la proliferación de equipos representando a los distintos sectores industriales. Aunque estos distan mucho de los actuales, puesto que consistían esencialmente en vilipendiar o en intimidar al árbitro. De este modo existen muchos ejemplos de violencia desde finales del siglo XIX hasta a principios del siglo XX. Por ello, ¿no?, comienza a convertirse en un elemento intrínseco al espectáculo del fútbol. Y bueno, a mediados de los 50, realmente con la importancia que adquieren los actos de violencia y escándalo público y la cobertura exhaustiva y sensacionalista de los medios de comunicación sobre el fenómeno del hooliganismo, cuya etimología ha sido motivo de discusión y debate de los expertos durante bastante tiempo. De cualquier forma, la palabra hooligan era atribuida esencialmente a jóvenes vagabundos conflictivos que deambulaban por las calles en grupo, armando jaleos. Una vez que nos ha explicado Pablo su origen, a continuación va a hablar Águeda sobre la solución que se le puede plantear a este problema. Bueno, yo creo que el perfil del ultra es una persona joven que lo que quiere es animar. Y como llegan a los estadios y ven que nadie anima, entonces se han creado como un grupo colectivo, y lo que quieren es eso, es destacar
porque están desprestigiando a la gente que no anima, y entonces pues han constituido un montón de símbolos y demás, y se llaman ultras ellos, y lo que pretenden es eso, es destacar, y ya lo llevan al extremo, a lo más radical. Entonces creo que una posible solución sería por parte de los clubes realizar actividades que puedan animar al equipo, pero sin que sean agresivas. Por ejemplo, los tifos son vistosos, son coloridos, y de esa manera se puede ayudar y animar al equipo sin necesidad de crear peleas o cosas así. ¿Qué os parece? Sí, bueno, no, yo lo que iba a comentar es que, de hecho, en España, a partir de mediados de los años 90, surgieron grupos juveniles de carácter amistoso y pacifista que renegaban de la violencia. Eso sí, en un principio eran minorías, ¿no? Y presentaban los caracteres de esas antiguas peñas de corte tradicionalista. Y lo malo de esto, ¿no?, es que siempre han estado recibiendo vejaciones, ¿no?, por parte de los grupos más radicales, que han visto peligrar su existencia. También es verdad que queramos, ¿no?, el periodismo también adquiere un papel importante dentro del mundo ultra, ya que no solo en fútbol ni en deportes, sino que en las noticias en general siempre lo que destaca son las noticias pues que son violentas, o tanto accidentes, muertes o lo que sea, pues es lo más destacado de las noticias. Entonces, para mí, yo creo que se magnifica demasiado las conductas violentas cuando precisamente son solo conductas violentas, y se podrían destacar otras conductas, otras noticias que no son precisamente violentas. Entonces, se han dado casos incluso de periodistas, no solo en el mundo del deporte, que han sobornado de alguna manera a los hinchas para que causen problemas, y que esos problemas sean motivo de un reportaje o de varios reportajes para que eso se venda. Como ya hablamos en el último programa, pues esa información vende, y si esa información vende y es rentable, pues obviamente la van a incluir entre las más destacadas. Esos sucesos obviamente se incluyen en el deporte como un reclamo informativo. Entonces, pues está claro que, como he dicho antes, los sucesos violentos pues vendan más. Vale, creo que tras escucharos queda bastante claro que el hooliganismo es un problema a tratar. Sin embargo, yo os presento ahora una investigación, entre comillas, que un servidor ha realizado en las redes sociales de estos grupos, porque si te metes en sus páginas web, perfiles de Twitter, Facebook, etcétera, te das cuenta que realmente ninguno se posiciona políticamente, ninguno apoya la violencia, sino que tan solo aman sus colores. Tanto es así que en dos páginas diferentes de estos grupos, de un mismo club, nos encontramos con afirmaciones prácticamente similares, por no decir iguales, en las que afirman que aman esos colores y que siempre estarían a disposición de su club, pero resulta un poco irónico. Yo me preguntaba que si realmente aman tanto esos colores, ¿por qué en el estadio luego animan por separado? Pero investigando un poco, te das cuenta que, claro, cada uno tiene su ideología política distinta. Por eso suelto una conclusión que se me ocurrió a altas horas de la madrugada, y solamente quería decir que ni un águila pinta mucho en un estadio, ni el Che Guevara reconoció ser nunca aficionado del Cádiz. Lo suelto como mensaje para las Brigadas Amarillas. Y además os pregunto si pensáis que la política debe de ser un pilar fundamental en estos grupos ultras. Es cierto que se ha ligado muchas veces la política a los ultras, pero actualmente yo creo que más que eso son jóvenes que simplemente quieren animar. Lo que pasa es que los medios exaltan más esa parte para hacerlo más sensacionalista, más amarillo y vender más. También, para introducir un dato histórico, en el Mundial de Inglaterra del 66 hubo periódicos y televisiones que mandaron periodistas corresponsales a este país para observar el comportamiento de las masas e informar de su conducta. Tanto es así
que por aquella época se realizaron muchas investigaciones científicas y psicológicas que aseguraban que la violencia, el hooliganismo en los años 60 creció debido a la atención que les prestaba la prensa británica en dicho mundial, por lo que en los años 60 es cuando de verdad surgió el hooliganismo y cuando empezó a crecer en importancia. Sí, de hecho yo destacaría otro incidente, ¿no?, bastante trágico, que marcó un antes y después en el desarrollo, ¿no?, en el devenir del hooliganismo. Son los conocidos como incidentes de Heysel en 1985, en los cuales perdieron la vida casi 40 personas y alrededor de unas 400 resultaron heridas y casi 100 de gravedad. Esto fue, ¿no?, los incidentes de Heysel transcurrieron en el estadio Heysel, ¿no?, en Bélgica, en el enfrentamiento entre Liverpool y Juventus con motivo de la final de la Copa de Europa. Y claro, la asistencia a ese partido fue multitudinaria y por tanto las consecuencias de estos actos vandálicos, de estas agresiones por parte de los hinchas hooligans del Liverpool, desencadenaron una tragedia increíble, porque además había un desconocimiento tremendo por parte de las autoridades belgas y del mismo gobierno, puesto que este fenómeno, el hooliganismo, no se había producido o no se había desarrollado con tanto fervor como en Inglaterra, ¿no?, que es la cuna del hooliganismo. Yo creo que a partir de ahí ya tomaron conciencia todos del problema que suponía. Aparte de esta tragedia, también con la del partido de Perú-Argentina, en el 64, en el que murieron 318. Y a partir de aquí, las instituciones hacen ver que hay un problema y que se tiene que solucionar, que necesitan seguridad en los estadios. Vale, ahora mismo mis compañeros me van a matar, pero bueno, yo les suelto la cuestión después de todo este tema que han hecho, que la verdad que han recabado bastante información. Pensando en un futuro, bien sea lejano o cercano, ¿cómo veis este fenómeno en unos años? ¿Veis que va a desaparecer por completo o al contrario, puede llegar a incrementarse más y más? Yo creo que la esencia del hooliganismo y de ese apoyo tan radical y esencialmente ultraderechista y racista está decayendo. Es decir, es cierto que por ejemplo en España los grupos más tradicionales como Viris Norte, Brigadas Amarillas o Frente Atlético persistan y continúan existiendo, pero muchos de los otros grupos de equipos minoritarios, o sea, de equipos inferiores y menos conocidos, han ido desapareciendo, porque entre las nuevas medidas de seguridad tan exhaustivas y tan correctas, ¿no?, realmente, y el cambio y el relevo generacional, que ya muestra menos interés por la violencia y por los actos vandálicos, hacen que esté decayendo o que se esté produciendo una disminución del fenómeno hooligan. Sí, también es verdad que los equipos grandes han adoptado medidas respecto a eso. Por ejemplo, el Madrid, el Barcelona expulsaron tras un incidente con el Español, expulsaron a los ultras del Barça, los Boys on Noise, los expulsaron del Camp Nou, y también a los ultras del Madrid, los Ultras Sur, y los sustituyeron por un grupo de animación, creo que se llamaba. Entonces, en mi opinión, un grupo de animación puede animar todo lo posible sin tener en cuenta la ideología de cada uno. Es decir, no tiene por qué constituirse como un grupo ultra, un grupo que va a animar. O sea, no tiene que identificarse con una ideología para poder animar a tu equipo, porque es verdad que en distintos momentos se traspasa la barrera del fútbol y ya entra dentro del terreno de lo personal y lo político. Entonces, es verdad que los equipos pequeños han adoptado medidas y grandes al respecto, pero mientras que tanto la ultraderecha como la ultraizquierda sigue estando en el mundo del fútbol y más en estos grupos de ultra en el deporte, pues no va a desaparecer, a no ser que los gobiernos o que los mismos clubes pues tomen medidas radicales. Yo creo que es un trabajo de tanto del club como los aficionados, los jugadores, pero creo que si en vez de saltar la parte tan violenta se premia a los buenos aficionados que van allí a pasarlo bien y a animar a su equipo y a disfrutar de los colores y de todo lo que representa,
creo que se puede extinguir. Si centramos la parte y valoramos el buen trabajo que hace esa gente y no saltamos tanto la parte tan violenta y negativa. No, que también hay que destacar que el lenguaje de los medios de comunicación debe modificarse, ¿no? Porque es bastante belicoso. Bueno, pues antes de finalizar nos gustaría hacerte unas recomendaciones relacionadas con este tema para que las disfrutes en este fin de semana que se presupone lluvioso. No sé si se han dado cuenta, pero le hablamos de deporte y además de la meteorología, lo tenemos todo, pero bueno, vamos con las recomendaciones. Vamos con las recomendaciones. Por un lado tenemos en formato audiovisual, el documental Entre barras bravas de Jon Sistiaga, referente en esto del periodismo de investigación, quien esta vez se adentra de pleno en el mundo de los ultras de un fútbol muy vivo, tanto dentro como fuera del campo, el fútbol argentino. Además, tenemos la película Hooligans, basada en las historias de un grupo ultra tan conocido como es el del West Ham United, donde el protagonista presenciará las atrocidades que es capaz de hacer un humano solo por defender los colores. Y para aquellos que todavía tengan fe en el papel, les recomendamos el libro del que nos ha hablado muy bien Pablo, El mundo ultra, de Carles Viñas, con el que podrás conocer desde el inicio del llamado hooliganismo hasta la importación del fenómeno de los hinchas radicales al fútbol español, acabando con unas reflexiones acerca de la violencia en el fútbol español. Hechas las recomendaciones, tan solo nos queda agradecerles que hayan estado ahí una semana más. Esperemos haber resuelto las dudas que tuvieran acerca de este tema. Si no, también nos la pueden consultar en nuestro Twitter, @_laafición_. Y dicho todo esto, les suelto la última pregunta a nuestros oyentes. ¿Pertenecen al mundo de la afición o al mundo ultra? Hasta la semana que viene, afición. Muchísimas gracias a todos por tenernos tan informados y debatir este tipo de temas que siempre son interesantes. Y nada, da por finalizar la sección y por favor, DJ, ponme la música.